docente de ciencias sociales en la básica primaria, en un colegio del distrito. Me gusta mucho leer y patinar y ver fútbol. Bueno, yo soy Andrés Hernán Torres, soy docente de ciencias sociales. Mi nombre es Maritza López Vanegas, soy socióloga de la Universidad Nacional, pero de vocación soy docente. Hace 9 años trabajo en secundaria. Mi nombre es Oscar Betancourt, soy docente de una institución educativa pública de Bogotá. América y Europa eran dos mundos diferentes, eran sociedades, eran culturas totalmente diferentes debido al grado de desarrollo que cada una ocupó. No se puede hablar de un subdesarrollo, ¿sí? Digamos que el desarrollo que tuvo Europa, y más en la época de para 1492, donde esa edad media está cambiando, donde la mentalidad del hombre medieval está mutando hacia una mentalidad moderna, pues tenía un grado de desarrollo cultural, artístico, económico, político diferente al mundo americano. Pero América era un continente rico en cultura, ¿sí? Con una espiritualidad totalmente diferente a la europea, muy única, muy natural, muy dado a la cosmogonía que ellos vivían. Europa tenía unas condiciones de crisis económica profunda y en razón a ello empezaron a explorar distintos caminos para encontrar nuevos rumbos y por un efecto de la casualidad tal vez terminan llegando a tierra amerindia. América era un territorio donde había unas civilizaciones indígenas formadas que tenían unos elementos organizativos claros y aquí había una vida ancestral normal, distinta eso sí a los europeos. América, pues según los cronistas, se puede decir que tenían unas sociedades complejas, unas sociedades de jefatura, con estructuras sociales muy complejas, pues muy adecuadas al contexto. América era una tierra de estados, no tan violentos como en otros lugares del planeta, pero sí era un lugar, un crisol de culturas bastante diferentes. Y por otra parte Europa era una sociedad pues totalmente estatizada por reinos, por señoríos. Era la Europa de los caballeros, la Europa de los clérigos, una Europa que venía diezmada por quizás una de las pandemias más conocidas a lo largo de la historia, que fue la peste negra y posteriormente pues la peste bubónica. No sé si me gusta citar películas, pero creo que cuando uno ve Apocalipto es como la primera impresión de ver un extraterrestre, una persona diferente. Los pueblos originarios no tenían la concepción de, digamos, la vestimenta propia como el cristianismo, la moral de vestirse para los otros, sino que era como la forma de relacionarse con el otro. Y al ver una población que tiene un dominio de poder sobre las armas, sobre el metal, sobre otras formas de relacionarse con el otro, pues creo como un encuentro desigual. Al principio creería que fue de apropiación, de bienvenidos, pero después del tiempo pues nos damos cuenta que la forma como terminamos siendo igual que ellos no es una historia muy linda para contar. El primer encuentro entre europeos e indígenas tendría que mirarse desde dos lados. Si lo estamos mirando desde el lado de los europeos, pues se encuentran con un grupo de personas salvajes, con poco nivel de entendimiento de normas y a los cuales tocaba dominar. Si lo miramos desde el punto de los indígenas ven a estos personajes como posiblemente enviados de los dioses. Fue un encuentro sorpresa. Ni los españoles pensaban encontrarse a los indígenas,
ni los indígenas pensaban en encontrarse al hombre blanco europeo. De hecho, no lo consideraban, los indígenas no lo consideraban como europeo, pues que simplemente Europa en ese tiempo no existía, al igual que América. Respecto a los términos, el término descubrimiento, el término invasión, los términos encuentro de dos mundos pueden ser fácilmente utilizados, pero yo me quedo con el término genocidio. Lo que sucedió allí fue un proceso de exterminio, de imposición a través de la violencia, la fuerza y la religión por parte de los europeos. Pues inicialmente se da el encuentro entre dos mundos, entre ese mundo europeo, ¿sí? Toda esa cultura occidental que ellos van a traer, esa cultura que viene a la riqueza económica, al feudalismo, al cambio a la religión católica, ¿sí? Y acá teníamos otro mundo que era el mundo un poco más dado a esa comunidad primitiva, comunitaria, con esa espiritualidad diversa, natural, ¿sí? Entonces para mí inicialmente fue un encuentro de dos mundos, pero obviamente esto ¿qué va a desencadenar? Pues una invasión, ¿sí? Una invasión va a desencadenar una serie de masacres de indígenas, robo, violación, tortura, mejor dicho, todos los vejámenes que se pudieran haber ocurrido en ese momento, porque por una falta de comunicación entre europeos y americanos, y también por ese afán y esa ambición de querer las riquezas que tenían aquí en América. Considero que fue invasión porque si no hubieran encontrado los metales preciosos y no hubieran tenido esa concepción radicada del cristianismo, del capitalismo, de buscar el fin justifica los medios, y si los medios eran traer un montón de esclavos desde África, violar a mujeres, desplazamiento forzoso a todas las comunidades solo para lucrarse unas personas, pues no hubiera como existido esa parte tan catastrófica y tan, como lo decía la lectura, del genocidio que invadió y que nos sigue invadiendo. Entonces creo que es esa concepción del dinero, esa concepción del valor de uso y el valor de cambio lo que hizo que fuera la historia de esa manera como se desarrolló. Fueron dos mundos que se encontraron por razones del azar, que fue documentado, y que gracias también a la necesidad de oro, a la necesidad de posicionar, por ejemplo, el reino de Castilla y León y pues lo que era la unión de los reyes católicos, pues lo que generó fue un proceso de colonización como se ha dado a lo largo de la historia en diferentes escenarios, y que posterior pues procedió a la conquista violenta de los territorios por parte de los europeos, que en ese tiempo tenían más ventaja en cuanto a las armas que los pueblos amerindios, y pues esto generó el sometimiento. Entonces sí podemos hablar del descubrimiento, no tanto de un descubrimiento, pero sí de un encuentro de dos mundos después de un proceso de conquista y posteriormente de un proceso de colonización. Creo que nuestro país, al ser uno de los países con comunidades afrodescendientes, palenqueros, raizales, en la parte de la costa, digamos en el otro lado tenemos una gran cantidad de selva que todavía permite que tengan, digamos, una cuestión de autonomía, que sean autosuficientes comunidades de pueblos originarios. No deberíamos estar celebrando ni el hecho mismo de estar hablando el español, ni de profesar religiones que nunca fueron de nosotros, y también de todavía estar estratificando a las personas y el uso de conceptos como el color piel, pensar que el color piel es un color ya determinado, decir que lo blanco es mejor, que los fenotipos de color azul, los ojos, ya no deben existir, porque significa seguir violentando nuestra historia, seguir trayendo esa noción de violencia cada vez que lo hacemos culturalmente. Entonces eso para mí sería como lo importante. Conmemorar no mucho, de pronto retomando algo de la canción de los Fabulosos Cadillacs, ¿sí? no recuerdo el nombre. Acá no debemos conmemorar el hecho de que vengan los europeos, ¿sí? O sea, no debemos conmemorar el encuentro de los dos mundos, ni debemos conmemorar nada de eso. Acá debemos es recordar, ¿sí? Y esa es nuestra labor, precisamente, empezar. No podemos reconstruir una memoria histórica colombiana a corto plazo, ¿sí? A menos de un siglo,
pues empecemos por lo menos, hagamos el intento de reconstruir una memoria histórica hace 500, 600 años, ¿sí? Y recordar que acá no se generó una conquista. Entonces acá vinieron a matar indígenas, a robar indígenas, a violar indígenas, a esclavizar indígenas. Debemos es tomar conciencia de la fecha y entender cuál es nuestro papel, ¿sí? Cómo somos, ¿sí? Y tratar de entendernos desde ese pasado, ¿sí? A partir pues de la invasión y del sometimiento indígena. No conmemorar, ¿sí? No festejar algo a partir de razas, colores de ojos, colores de piel, colores... Nada. Acá debemos es tratar de buscar la unidad como una población americana, latinoamericana en especial. El asunto de la conmemoración o la celebración habría que diferenciarlo claramente. El Día de la Raza, el 12 de octubre, no es una cuestión de celebrar, es una cuestión de conmemorar, y cuando estamos hablando de conmemorar es más el recordar a nuestros muertos, es el recordar el proceso genocida que realizaron los españoles, y ese procedimiento de hacer ese recordatorio implica más una cuestión de un llamado de atención sobre elementos históricos que no se deberían repetir, como esta cuestión fatal que le sucedió a nuestros indios. No, yo creo que sí hay que conmemorarlo, no hay que decir que el 12 de octubre es una fecha, digamos, que hay que borrar. Yo creo que sí hay que resignificarla, y es más allá de entender que fue un encuentro armonioso entre dos mundos, es entender que fue un proceso conflictivo, violento, pero que también generaría una serie de resistencias y una serie de reivindicaciones que hoy día las estamos viviendo. Entonces creo que el 12 de octubre nos recuerda una irrupción en la cotidianidad de lo que podríamos llamar Abya Yala, América, o múltiples lenguajes como se pueda llamar esta tierra, y por otra parte cómo fue el proceso de invención de Europa, porque podemos decir que con América Europa nace, surge. Europa surge a raíz del descubrimiento o de la colonización y conquista violenta de estas tierras. Entonces es importante tener en cuenta esos acontecimientos para conocer nuestro pasado y proyectarnos a futuro en cuanto a la no repetición de sucesos violentos y de sometimiento de pueblos que piensen diferente a lo que nosotros somos y como nosotros vemos el mundo. En cuanto a la discriminación, es que hay un problema y nosotros nos preocupamos mucho por encontrar más las diferencias. Lamentablemente, la globalización, el capitalismo en el que nos encontramos inmersos, pretendemos unificarnos por ciertos aspectos, ¿no? Entonces, que el equipo de fútbol, que el partido político, que la marca de ropa, y estamos separándonos por un elemento que en realidad nos une, que es somos seres humanos. Lamentablemente la xenofobia, incluso en la actualidad con ciudadanos que vienen de otros países, en el caso pues, tradicional es Venezuela, nos ha separado como seres humanos y estamos generando comentarios, chistes, incrementamos la xenofobia sin saber todo lo que viene con ello. Muchos regímenes totalitarios se han instaurado y se han mantenido gracias a la xenofobia, no en vano lo de Trump y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero la discriminación no debería pasar, o sea, y no por una cuestión de color. Acá deberíamos entendernos como seres humanos, ¿sí? En el cuento de la espiritualidad católica, Jesús dijo amados los unos a los otros, además nunca dijo amados los blancos con los blancos, los negros con los negros, los azules con los azules, nunca lo dijo. Acá debemos es amarnos todos a todos, entender que todos somos seres humanos, no hay que hacer a los demás lo que no queremos que los hagan. Y entonces, si partimos de eso, pues logramos acabar con tanta discriminación. Acá el color de ojos, de piel, de partido, de lo que sea, no debería importar. Acá debemos entendernos que todos somos seres humanos. Bueno, yo creo que aquí, y es claro, es básicamente nosotros sí tenemos un legado colonial en donde estamos muy blanqueados, y blanqueados en el sentido de que somos blanquitos, sino que consideramos a las personas diferentes a nosotros todavía como inferiores. Entonces es muy común que siempre, para referirnos despectivamente a alguien, le digamos, oiga, no sea indio, o mire, ese negro es cochino. Entonces tenemos muchos lugares comunes, y eso es herencia precisamente de la colonización de los españoles.
porque básicamente uno de los pretextos para poder dominar al otro es por debajearlo o por lo menos hacerlo un humano de segunda categoría. Entonces creo que cuando entendamos que hay sujetos y hay personas diferentes a nosotros, pero por el hecho de ser diferentes no quieren decir que sean más o menos humanos que nosotros, yo creo que podemos comenzar a combatir esa discriminación. Entonces pues digamos un consejo y un tip que yo les puedo dar es dejemos de hacer chistes racistas, dejemos de hacer comentarios racistas, así sean, digamos, de cariño. Una cosa que podemos hacer es llamemos a las personas por su nombre. Las personas no son ni negrito ni negrita, ni indiecito ni indiecita, sino son Carlitos, Juanita, Menganito, Sultanito. Esas son formas muy pequeñas de comenzar a dejar de denunciar a las otras personas desde la discriminación. Y es el reto que como sociedad tenemos en este momento, y es construir sociedades más democráticas y sobre todo y las sociedades democráticas implican que haya un respeto a la diferencia cultural. La discriminación racial es una constante, es una cosa que no podemos obviar ni ocultar, es una realidad absolutamente dramática. En este momento histórico hemos entrado en un nivel de radicalización del mundo donde se están retomando ese tipo de discursos de una manera terrible, y a nombre de esas diferencias se generan múltiples conflictos que inevitablemente conducen a muertes. Por lo tanto, sí deberíamos hacer un ejercicio de modificación, y eso se hace básicamente con educación. A la gente hay que enseñarle a que en esencia somos todos seres humanos y por tanto todos merecemos el mismo tratamiento y el mismo respeto. La discriminación racial continúa, pero lo que pasa es que ahora son las mismas personas de las comunidades indígenas, de las comunidades de los pueblos afrodescendientes y palenqueros los que ellos mismos se discriminan. Entonces es más difícil como darse cuenta de esta realidad, porque habemos personas que nos estamos hasta pensando el término indígena, el término mestizo, y es difícil, pero hay que hacerlo y hay que reeducarnos en el lenguaje, es lo primero, y es un proceso que pues hasta los mismos profes y la misma escuela es la que nos está enseñando. Entonces a veces puede ser un poco abrupto, pero hay que contradecir lo que a veces los profes sociales nos enseñan.